Os voy a contar un poco lo que es Horizonte Movilidad, soluciones innovadoras, y lo que voy a hacer aquí es exponer las soluciones innovadoras que están implementándose en la sociedad, porque lo que vamos a empezar a ser a partir de ahora es que vamos a ser consumidores de movilidad. Hasta ahora pues éramos viajeros, nos trasladábamos de un sitio a otro, pero ese concepto ha evolucionado y vamos a ser consumidores de movilidad. Para ello, voy a hacer una presentación con estos cinco apartados. Haré una pequeña introducción para tener una visión. Hablaré de infraestructuras de movilidad siempre asociado a aquellos elementos de la industria 4.0 que nos puedan permitir tener ideas. ¿Cómo se va a integrar el transporte público y privado dentro de la ciudad y entre diferentes ciudades? ¿Y qué necesidades aparecen? ¿Y qué tecnologías aparecen para poder hacer este tipo de integración? Evidentemente, el tema de los vehículos va a cambiar el concepto de la usabilidad de los vehículos. Entonces, van a aparecer, aunque ya hay en el mercado, todo el tema de gestión de flotas de vehículos, qué ventajas nos dan, cómo se gestionan, etcétera. Y luego voy a hablar un poco de vehículos autónomos, tanto desde el aspecto de movilidad como personas o como consumidores y de vehículos autónomos que tenemos dentro de la propia industria. Comentaros que cualquier pregunta que hagáis de estas, que vayáis o que tengáis que hacer a partir de esta presentación, pues podéis interrumpirme y yo con todo gusto os atenderé. Bueno, en principio quiero hacer esta pequeña introducción. ¿Cuáles son las tendencias de la nueva movilidad? Ya veis que queremos tener una movilidad segura. El objetivo es que en el 2050, desde el automóvil, queremos que haya 0 víctimas, con lo cual es un gran desafío. Y desde 2013, como veis ahí, se ha estancado la reducción de víctimas en accidentes de tráfico. O sea, concepto inicial del sector del automóvil, queremos una movilidad segura. ¿Qué cosas también queremos desde la visión del automóvil? Queremos que la movilidad sea sostenible. Como veis ahí, en el 2050, pues las emisiones de carbono, pues las queremos neutralizar. Aquí todo esto viene regulado desde Europa, y entonces esto nos hace ya tener una transición que ahora mismo desde el sector entendemos que va un poco precipitada, pero que, bueno, poco a poco estamos trabajando desde todos los aspectos, desde los OEMs, desde los proveedores, para llegar a tener esta movilidad sostenible en el tiempo para eliminar las emisiones de carbono. ¿Qué queremos también? Pues va a aparecer una movilidad inteligente, ¿no? Antes hablaba Alberto de la conectividad. Evidentemente el tema de conectividad y automatización, eso es una de las megatendencias que están transformando la movilidad y que la harán, lo que hemos querido decir antes, segura, sostenible y además eficiente, ¿no? Muchas veces nosotros vivimos en Zaragoza y creo que no es una ciudad problemática porque yo he vivido en Barcelona y cuántas horas hemos perdido a la hora de movernos de un sitio a otro por no tener una movilidad eficiente. Pues si hiciéramos un cálculo de ello, muchas de nuestras horas de vida pues estamos moviéndonos de forma ineficiente. Como veis ahí, en el 2030 la electrónica supondrá el 50% del valor del vehículo. Esto genera una gran oportunidad para aquellas empresas que trabajen sobre todo en todo tema de nuevas tecnologías, porque esta electrónica se va a meter en los automóviles. ¿Para qué? Pues se meterá como a partir de una sensorización, se meterá pues para saber desde cómo nos podemos desplazar a todo lo que pasa en el alrededor de nuestro automóvil de forma externa y a todo lo que le pasa a nuestro propio automóvil de forma interna. Y bueno, la movilidad tiene que ser asequible. ¿Cuántas veces cuando hacemos movimientos por la ciudad o de una ciudad a otra, pues necesitamos movernos a través de diferentes elementos que cada día más son eléctricos y entonces, bueno, pues necesitamos cubrir esas diversas necesidades, ¿no? Ahí aparecen esos nuevos modelos de negocio y aparece
el concepto de movilidad compartida o vehículos de movilidad personal, como pueden ser bicicletas eléctricas, monopatín o patinetes eléctricos, principalmente. Vale, una vez que hemos visto las tendencias de la movilidad, pues os comento cuáles son las 4 tendencias claves que tenemos en el sector de automoción, que van muy alineadas a estas macro tendencias que he explicado, ¿no? Bueno, la movilidad, pues tenemos claro que el cliente va a cambiar el comportamiento. Y ya veis que yo pongo ahí que pasamos del poseer hasta ahora, ¿no? La mayoría de las personas pues queremos tener coche propio para movernos porque decíamos que era más cómodo, que nos interesaba más. Eso también lleva unos gastos asociados y ahora las nuevas generaciones ven la posibilidad de compartir más el coche. Esto a nosotros nos da una visión de que tenemos que gestionar de otra forma todo el tema de coches, a dónde les tenemos que vender, cómo les tenemos que poner en el mercado y qué servicios tenemos que poner en entorno de ese coche para poder compartir. Como veis ahí, la urbanización cambia modelos tradicionales de movilidad y de logística. Actualmente se está trabajando bastante en lo que se llama la última milla, la distribución de esas mercancías por la ciudad de tal forma que sean lo más eficiente posible. Y luego, bueno, pues hay un nuevo mix de movilidad y nuevos modelos de negocio. ¿Por qué? Pues porque se meten en nuevas empresas que no se dedican a la propia fabricación de los coches, sino que se dedican a trabajar el entorno por donde los coches se mueven. La otra de las tendencias es el vehículo autónomo. Por supuesto, ¿no? Nosotros y se está viendo cada día más que se está metiendo más progreso tecnológico y a su vez va acompañado de toda la parte regulatoria necesaria por todo el tema de cómo se va a gestionar el entorno, por ejemplo, cuando hay un accidente entre 2 coches, cuando hay un accidente entre un coche y una persona, cuando hay un accidente entre un coche y algún elemento del entorno de la ciudad o de una autopista. El vehículo autónomo tenemos muy claro que va a dar un alto valor al cliente y va a dar mayor seguridad. No hoy, pero sí en el tiempo. ¿Y qué va a pasar? Pues que vamos a tener consecuencias hacia los coches actuales pequeños y los que os he dicho, los coches de última milla, cómo los vamos a gestionar. ¿Y qué impacto va a tener todo el tema de la postventa y el servicio? Si ahora estamos comprando a través de las redes o a través de los portales de compra eso ya está bastante superado y lo importante es que ahora nos entreguen el producto a tiempo, pues el impacto en la postventa y en el servicio de entrega de esos paquetes va a ser importante. ¿Cuál es la otra tendencia? La digitalización. Yo creo que esto es un apartado en el cual pues, se genera muchas nuevas oportunidades. Evidentemente, tenemos que tener nuestras empresas orientadas a este tipo de actividad y evidentemente el tema de la conectividad. Ahora cuando entre el 5G, pues nos va a permitir ser mucho más eficientes a la hora de tener los coches conectados y compartir entre coches conectados y entre el entorno. Uno de los aspectos que ya estamos metiendo incluso en la industria es la inteligencia artificial, la forma de que los coches y en la industria, pues los coches que tenemos dentro, que son los que llamamos AGVs, pues vayan adquiriendo experiencia y a través de unos algoritmos pues vayan conociendo cuáles son sus errores y vayan poco a poco tomando decisiones de movilidad dentro de una fábrica o dentro de una ciudad. Evidentemente, con el tema de la digitalización, uno de los aspectos importantes que yo he vivido y que vivo dentro de la fábrica es el tema de la cultura. Tenemos que cambiar esa cultura de trabajar con este tipo de tecnologías, no ser reacio a ellas y utilizarlas como una herramienta de apoyo para mejorar nuestra movilidad. Y como veis ahí, bueno, pues al final queremos que haya una integración total del vehículo conectado en el día a día del cliente. Ya veremos en la última parte de la ponencia qué aspectos positivos y qué impactos nos va a dar ese vehículo conectado.
Y por último, evidentemente, como todos vamos a la tendencia, o el sector de automoción va a la tendencia de hacer en el 2050 emisiones cero, pues necesitamos todo lo que es el entorno del coche de la electrificación. Va a haber una regulación de emisiones, que ya hemos comentado, que ya en Europa existe. Tenemos que generar una infraestructura que os voy a contar ahora cuáles son los aspectos importantes y ver la electrificación como producto donde yo puedo meter tecnologías de industria 4.0, por ejemplo, y cuáles son los retos de rentabilidad, ¿no? Y para ello los chinos, pues digamos que son los más avanzados y podemos aprovechar su conocimiento en este sentido. Viendo estas 4 tendencias de automoción, ya veis que el informe es de este año y está elaborado por Cernauto, que es una de las principales asociaciones del sector de automoción, que marca un poco a nivel España cuál es la estrategia a seguir, y además que con esta estrategia pues luego se presenta a los diferentes gobiernos, tanto español como autonómico como europeo, qué necesidades van surgiendo a través del automóvil para las nuevas formas de movilidad que tenemos. Bueno, comentar aquí también que tenemos una nueva movilidad. El futuro está de la movilidad de las personas y de los bienes. Como pongo ahí, la tecnología permite generar servicios que no están ligados a la propiedad del usuario. Ya veréis ahora, yo soy usuario de un coche o tengo un coche propio, pero si lo tengo conectado, ¿qué pasa con todos esos datos que genera el coche? Ahí pueden surgir unos nuevos servicios que hay una duda actualmente y que hay que regular de quién son esos datos, del que lleva el coche o de la empresa que tiene la infraestructura de comunicación para comercializar esos datos para otras empresas que permitan mejorar la movilidad a través de nuevas herramientas, software y aplicaciones que nos permitan a los usuarios de movilidad pues utilizar todos esos datos que se generan. Aparecen nuevos modelos de negocio, y nuevos modelos de servicio. Fijaros, pongo ahí como la compra de kilómetros. Ahora compramos coches, luego compraremos kilómetros, no compraremos coches, o utilizaremos el uso compartido, el car sharing, que ya hay muchas empresas que lo están utilizando, pero que todavía no está del todo desplegado a las necesidades que tenemos hoy. También necesitamos, yo creo que aquí, un cambio generacional. Aquellas personas pues, que tienen más de 50 años pues siguen con la idea de tener coche propio, y los de menores de 50 años, los de 25, 30, hasta 35 diría, pues tienen más la tendencia de hacer el uso compartido. En cuanto a la conducción autónoma, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar conductores, ¿para qué? Para mejorar la seguridad, el coste y la eficiencia. Si nosotros todos nuestros coches pues están comunicados y tienen una tecnología y tienen sensores, lo que podemos hacer es que todos estos elementos nos ayuden a buscar, por ejemplo, rutas alternativas, nos ayuden a identificar cuestiones de seguridad para evitar accidentes, para evitar atascos, para evitar aparcar en un sitio que yo no pueda aparcar, para optimizar las rutas y redefinir rutas de forma automática y de forma online, que hoy, pues, de alguna forma las tenemos predefinidas y siempre las hacemos de forma sistemática. En esto nos va a dar flexibilidad y mejoraremos. La digitalización, que es lo que comentaba, pues está todo el tema de Big Data y Analytics, la conectividad y la inteligencia artificial. Y aquí hay uno de los elementos que para mí es muy importante, que permitirme que voy a utilizar este puntero, que es todo el tema del Internet of Things, el Internet de las cosas. Estas aplicaciones nos van a ayudar a meter más información en los coches, nos van a ayudar también a meter más información en la industria, nos va a ayudar también a meter más información en los procesos industriales, de tal forma que pues, pueda llegar a haber una conectividad completa entre todo lo que se pueda ser la cadena de valor
de la fabricación de un coche. Entonces, esto es un elemento muy importante que yo creo que es una herramienta que es parte de la industria 4.0 que hay que profundizar porque nos va a ayudar mucho a toda esta nueva generación de modelos y de negocio. ¿Qué pasa? Que la mayor interconectividad del vehículo con el entorno favorece sectores como la parte tecnológica se incorporen en la cadena de valor. Con todos estos datos, pues vamos a mejorar la seguridad, la salud y la experiencia del consumidor. La seguridad ya hemos comentado porque hay una interactuación entre los coches que es importante. La salud, pues porque vamos a tener menos accidentes y vamos a tener incluso menos estrés porque los propios coches nos van a llevar y nosotros nos vamos a dedicar a otras actividades, como puede ser ver una película o trabajar dentro del coche. Y bueno, la experiencia del consumidor, porque cuando yo tengo una aplicación y estoy llamando a un coche, el coche viene a recogerme, en la aplicación veo cuántos minutos va a tardar y veo con cuánto dinero me va a costar y luego el coche propio me va a decir cuánto tiempo voy a tardar desde el punto A hasta el punto B que yo voy a elegir para moverme, pues la experiencia del consumidor es importante. Y luego está el tema de la electrificación, que ya he comentado, cada día más en el sector estamos apostando por el coche eléctrico. El coche híbrido también es una solución intermedia interesante y todo esto pues va a hacer que todas las empresas del sector de automóvil, sobre todo aquellas que se dedican a lo que llamamos al powertrain, ¿no?, a la fabricación de motores, tienen que dar un giro a cómo sustituir esos motores térmicos por partes del motor eléctrico donde pues les aporte nuevo valor a ese tipo de movilidad con los coches. Todas estas tendencias tienen siempre en cuenta al consumidor como centro de la educación y además el regulador y además al regulador y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Algunos datos, perdón, algunos datos de frecuencia de medios de transporte, que es un estudio de movilidad que ha salido en el noviembre del 2020, ¿no? Actualmente, digamos que el 89% de las personas utilizan el coche particular y un 31% una vez a la semana. El transporte público es otro de los elementos que también se utiliza como segundo orden. La bici particular. Esto ha cambiado con respecto a otros años. Estoy presentando el 9º informe. La moto particular también, el patinete, ya veis que aquí aparece un nuevo factor, la furgoneta particular, el taxi y el Cabify, el Uber. Yo he utilizado bastante, cuando estuve en Estados Unidos, he utilizado bastante Uber y cuando voy a Madrid utilizo Cabify y la verdad es que es un servicio muy interesante porque en todo momento sabes lo que te van a cobrar, sabes lo que van a tardar en venir a buscarte, sabes lo que vas a tardar en llegar al punto de destino. Ya no tienes que hacer un pago como haces en el taxi o con la tarjeta o con dinero, sino que ya te das de alta, inmediatamente se te carga en la cuenta. La verdad que es fantástico. ¿Qué otros elementos? Pues ya veis que aquí aparece el coche compartido, el car sharing, que de momento estamos en un 4%, pero yo creo que esto va a ir evolucionando en el momento que tengamos mayor infraestructura en las ciudades y que, por ejemplo, incluso, ¿no?, los responsables de las fábricas que estamos a 30 kilómetros de la ciudad donde vienen a trabajar o donde venimos a trabajar las personas, pues creemos flotas que permitan recoger a través de car sharing a las personas. Digamos que sustituiríamos el típico autobús que puede decir que tengo de 60 plazas y pues tengo por turno vienen 20 personas, a utilizar 5 coches que vengan 4 personas, con lo cual pues la movilidad va a ser más eficiente y no vamos a tener, por ejemplo, tanto gasto de autobús, de consumos de carbono, etc. Fijaros que también está la bici compartida, el patinete compartido, la moto compartida. Estos conceptos de aquí que estamos viendo irán creciendo a lo largo de los años
con estos nuevos conceptos de movilidad que nosotros estamos explicando hoy. Otro punto importante es que, claro, para yo moverme y tener todo esto de alguna forma en mi mano, pues tienen que aparecer plataformas de movilidad. De tal forma que yo desde mi móvil, que es un ordenador, pues baje la app correspondiente y me permita a mí gestionar la movilidad. Y como pone ahí abajo, según un nuevo estudio, los ingresos que se generen por el uso de plataformas Mobility as Service, movilidad como un servicio, que integran diferentes servicios de transporte, como veis ahí, e incluso yo diría ahí más, ¿no? Autobuses, taxis, trenes, VTCs, bicicletas, patinetes, estarán por encima de 52.000 millones de dólares en el 2027, frente a los 405 millones. O sea que aquí está claro que hay una oportunidad de modelo de negocio que se está abriendo y que tenemos que subirnos a este tipo de modelo de negocio, porque va a haber posibilidades de pues que aquellas empresas que arranquen pues puedan ir creciendo sobre esta base. Ya veis que esto es de abril del 2020. Y luego, bueno, pues al final yo quiero comentar aquí, tenemos que tener claro que hay que tener un concepto urbano del transporte, donde ya veis que se utilizará todo tipo de coches, coches eléctricos que queremos que sean autónomos, se utilizarán pues eléctricas scooter, hasta patinetes, motos, bicicletas, etcétera. Esto digamos que sería más en un entorno de ciudad o de 8 kilómetros alrededor de la ciudad. Pero este es el concepto de movilidad y que desde el sector del automóvil lo tenemos claro. Algunas empresas como SEAT, pues incluso te venden ya el coche con el patinete eléctrico. O sea, fijaros qué concepto que hace unos años pues nadie hubiera pensado que una empresa que vende coches pues te dé como valor añadido un patinete eléctrico, porque si por si tienes que aparcar el coche fuera de la ciudad a 5 o 6 kilómetros, porque cada vez las ciudades la tendencia es que haya, digamos, centros donde no existan los coches y las personas podamos pasear, pues haya unas especies de lanzaderas que pueden ser estos tipos de patinetes eléctricos o motos eléctricas o un propio coche compartido. Una vez hecha esta introducción de movilidad y de cuáles son las macro tendencias, quiero hablar un poco de las infraestructuras y he dibujado aquí un diagrama de flujo donde se ve cómo tenemos que implementar la infraestructura para la movilidad, y luego poco a poco vamos a ver qué industria, qué herramientas de la industria 4.0 podemos utilizar. Ya veis que evidentemente necesitamos tener elementos donde conectar nuestros coches eléctricos e híbridos, y bueno, evidentemente tiene que haber un concepto de diseño y fabricación de esos elementos. Luego hay una parte, y aquí se genera un modelo de negocio. Yo puedo utilizar herramientas de Industria 4.0 para hacer el diseño y fabricación de esa estructura. Luego necesito un servicio de instalación. Evidentemente, aquí se genera otro modelo de negocio que es la instalación, pero no pensando solo como producto instalo y me voy, sino ese producto que yo instalo, ¿qué servicios puedo generar a mi cliente cuando vaya a conectarse? Y lo vamos a ver un poco más adelante. Luego definimos, oye, ¿dónde va a haber esos puntos de carga? Ya veis que hay 3 iconos que pueden ser en las autopistas, en los supermercados y en las propias casas donde vivimos. Pues estos gestores de punto de carga, también puede haber otros modelos de negocio, de servicio, a través de los datos, donde nosotros podamos pensar qué valor añadido voy a dar a mis clientes cuando se conectan. Por ejemplo, en un punto de carga, oye, bájate la app, mira a ver cuánto ha cargado, mira a ver cuánto tiempo te falta de cargar, te puede decir si con esta carga y a una tal velocidad cuántos kilómetros puedes hacer, te puede decir cuántos elementos de instalación hay o en esa ruta que tú estás cogiendo para que los paros sean más
si tú quieres más continuados o no. Luego el tema de pago de combustible, evidentemente eso, pues todo el tema de cómo vamos a pagar con tarjetas o con los propios móviles. ¿Qué pasa con todos esos servicios de datos de punto de carga que se generan en todo este ciclo de valor? Y bueno, luego todo esto estamos pensando en el cliente personal o, si vamos un poco más allá, a todas estas empresas de flota que, imaginaros, yo estoy utilizando el car sharing para desplazarme de un sitio a otro. ¿Qué información tienen que dar todos estos puntos de esta cadena de valor para que las empresas de flota puedan tener el coche en el momento adecuado en el sitio justo? Aquí os comento un poco para que veáis, perdón, qué infraestructura de recarga pública hay hoy en España. Ya veis, si veis en la punta, en la parte izquierda, puntos de recarga eléctrica por kilómetro de cuadrado, más de 0,40 es el punto gordo, digamos que hay en Pamplona y en Barcelona, y luego así sucesivamente se va redistribuyendo, y densidad de población del municipio, ¿no? Ya veis, por ejemplo, que las que más puntos de recarga tienen ahora, digamos que están en Coruña, Santander, Pamplona, Barcelona. Le sigue Madrid y Valencia, y bueno, pues Zaragoza estamos ahí empezando. Esto para que veáis la oportunidad que hay, porque esta infraestructura de recarga eléctrica se tiene que instalar en toda España. Hablo ahora solo de España. Pues si generáis o participáis dentro de esa cadena de valor, pues estáis creando un modelo de negocio que puede ayudar a crecer las empresas en las que participáis. Y luego en la parte derecha, pues está más definido qué países van más avanzados, ¿no? Y vemos que está Holanda, le sigue Alemania, luego le sigue Grecia y le sigue Inglaterra. Y los que menos están, pues está Chipre, Grecia, Malta, Bulgaria y Lituania. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo quería comentaros aquí? Pues poner un poco, oye, la infraestructura de diseño, ¿qué elementos de la industria 4.0 que nosotros utilizamos dentro del sector para mejorar nuestros procesos y mejorar los coches, tanto en el diseño como en la funcionalidad del propio coche? ¿Qué elementos utilizamos? Bueno, pues está la parte de digitalización de procesos de diseño, que digamos que sería lo que sería un gemelo digital. Evidentemente tenemos que hacer un POC, que es un Proof of Concept. Claro, es una especie de prototipo. ¿Y para eso qué herramientas de Industria 4.0 utilizaríamos? Pues podemos utilizar prototipos de sensores, prototipos de placas bases electrónicas e incluso impresión 3D. De tal forma que estamos relacionando pues la infraestructura necesaria con la industria 4.0. Perdonad que voy a beber un poquito de agua. Entonces, en esta infraestructura yo creo que es importante que veamos qué oportunidades de negocio existen, y ya veis que aquí a la parte derecha Iberdrola ha puesto en marcha un plan de infraestructura. Quiere crear una red pública de puntos de recarga que contempla de 150.000 puntos de recarga. Bueno, pues Iberdrola será una, y otras empresas pueden ser. Endesa también estarán pensando en este tipo, porque al final las empresas que gestionan la parte eléctrica del país, pues están interesadas en que haya este tipo de puntos de descarga, de carga para poder facturar electricidad. Otro punto es la infraestructura de servicios de instalación. Pues aquí, fijaros lo que yo os pongo, ¿no? Y vuelve a aparecer la palabra IoT. ¿Para qué? Para geolocalización de estaciones para su gestión. Es importante, si yo pongo 150.000 puntos de recarga, los voy a tener que mantener, instalar y mantener.
necesito saber dónde están, necesito saber si funcionan, necesito saber si me están dando problemas de mantenimiento o no. No es lo mismo poner un punto de recarga en Santander que poner un punto de recarga en Sevilla. Las condiciones ambientales son diferentes. Todos estos elementos hacen que esas infraestructuras, pues en el concepto de diseño también se tiene que pensar dónde van a ir instaladas y qué elementos van a tener que conectarse ahí y qué estructura es necesaria para soportar ese tipo de medio ambiente. Evidentemente, en el momento que yo ponga IoT, pues estaré captando datos para ese tipo de instalaciones, y con esos datos yo puedo hacer mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo a través de, pues, capto datos, los gestiono a través de un software y con ese software pues trato esos datos y a partir de ahí con una aplicación pues yo puedo estar haciendo un mantenimiento optimizado como hacemos en las fábricas y como se hace en los coches, un mantenimiento optimizado para que yo haga la ruta necesaria en función de lo que me está diciendo la información de los datos. Evidentemente todos esos datos hay que tratarlos en la nube a través de un tratamiento de datos, pues para filtrar los datos malos, para tener una buena calidad de datos que me den información y luego IoT mantenimiento remoto, ¿vale? Gestores de punto de infraestructura, el apartado de gestores de punto de recarga. Bueno, pues aquí ya veis, vuelve a aparecer el IoT porque lo tenemos todo sensorizado y tenemos consumos de cargas realizadas, tiempo de carga, incluso envío de datos y la gestión de flotas. Fijaros, para los supermercados puede haber una gestión de flotas propias de la distribución de la comida cuando la compramos por internet. Esto puede ayudar. E incluso los supermercados que puedan poner esos elementos de carga pueden analizar a través del IoT cuándo son los consumos pico, cuántos clientes tengo en qué momento. O sea, pueden mejorar todavía tanto nuestra movilidad como su asistencia a los clientes cuando van a los supermercados. ¿Pago por combustible? Bueno, pues está claro, ¿no? Aquí ya se paga a través de apps. Ya veis que hay apps específicas para parquímetros. El otro día me bajé yo una app que no solo es de una ciudad, sino que es global. Entonces te permite utilizar esta app a nivel global, a nivel España, para varios parquímetros. Y bueno, y te puede decir el nivel de carga, de recarga en el móvil, ¿no? E infraestructura, os he comentado. Yo creo que aquí hoy decimos todos desde el automóvil y desde la industria, los datos son el petróleo de hoy, y entonces tenemos que saber coger datos, captarlos, tratarlos y que nos den valor. Entonces, por eso pongo yo aquí que el cloud computing, cuando tú eres una empresa que captas datos, esos datos los tienes que subir a la nube. Hay empresas que se dedican a todo este tratamiento de datos específicos y digamos que el cloud computing es un software que es como un servicio que te permite subir los datos en bruto, hacer el depurado de los datos y darte los datos necesarios que tú le has solicitado a un móvil a través de una app. Y bueno, para el cliente y para las empresas, pues evidentemente si tenemos app de información y de gestión, pues nos van a permitir tomar decisiones adecuadas en tiempo real, porque tenemos toda la información en tiempo real. Aquí acaba un poco todo lo que os hablo de infraestructuras de movilidad y ya veis que está asociado con la industria 4.0 y con todo el apartado de que vais a ver también que es lo mismo que vamos a utilizar para el sector del automóvil cuando hablamos de la conectividad. En definitiva, ¿qué es lo que necesitamos desde el sector? Nos están diciendo tenéis que hacer coches eléctricos. Esto nos genera un gran cambio de forma de hacer del coche. He comentado antes sobre todo en la parte de powertrain, en la parte de motores, pero
por otra parte, necesitamos que haya un despliegue de infraestructuras para poder vender los coches. Entonces, para alcanzar la penetración deseada, pues se deberá desplegar infraestructuras de apoyo. Ya hemos visto que empresas como Iberdrola quieren desplegar esta infraestructura a lo largo de toda España. Queremos también que haya conectividad. Se tiene que desplegar todo lo que es la parte del 5G, porque ahora está muy focalizada. El otro día estaba escuchando que necesitaremos un par de años para que en toda España tengamos 5G ya implantado. En España, de cara al 2040, se necesitarán multiplicar 150 los puntos de recarga existentes. Veo una gran oportunidad de negocio en toda esa cadena de valor que os he comentado previamente. Luego, la consolidación de la gestión inteligente de redes. Evidentemente, cuantos más datos haya, pues habrá que tener ahí un punto de control y de gestión sobre esas redes, y luego el despliegue de la red 5G. Entonces, digamos que esto sería un poco el resumen de lo que hemos hablado de las infraestructuras de movilidad, y todo también orientado a aquellos aspectos de nuevos modelos de negocio y de servicio que aparecen con esta infraestructura. Ahora voy a hablar de la integración de transporte público y privado dentro de la ciudad y entre diferentes ciudades. ¿Esto en qué nos afecta al sector del automóvil? Bueno, pues nos afecta en varios aspectos. Nos afecta en que nosotros vamos a tener que pensar en el coche que sea capaz de comunicarse con otros transportes o en coches entre sí. Y vuelve a haber una disrupción dentro de nuestro sector, ya que hasta ahora pues no los fabricantes de coches pensaban que el coche era un producto con 4 ruedas y un volante que te cubría y que te llevaba de un sitio a otro. Entonces, hay una estrategia de movilidad que es el viajero es el centro. Ahora somos los consumidores y todos los transportes, incluso el coche, nos tenemos que orientar a las personas que van dentro del vehículo. Comentaros aquí que en el 2050 el 67% de las personas vivirá en áreas urbanas. Esto significa que cada vez más nosotros, desde el sector, tenemos que pensar cómo vamos a ayudar a esa movilidad que se va generando y que desde las administraciones locales y autonómicas van a decir: señores del automóvil, si ustedes quieren moverse dentro de la ciudad, me tienen que dar nuevas ideas de movilidad dentro de los coches, que no va a ser solo el producto, va a ser un servicio añadido. Entonces, el concepto de ciudad inteligente, como pongo ahí, se percibe como una opción vital para hacer frente a la aparición de estas nuevas necesidades urbanas. Y se estima que crecerá hasta generar un mercado de 45.000 millones de dólares en el 2022 en Alemania. Ya, mensaje aquí: tenemos que pensar de forma, los del automóvil, cómo dar ese servicio para esta nueva gestión de la movilidad, para no quedarnos atrás, y cómo desde las empresas pues tienen que pensar en cómo gestionar y dar servicio a las ciudades para que esta movilidad sea eficiente. Bueno, he comentado que ya no somos viajeros, somos consumidores de movilidad. Y hoy planificamos los viajes. Yo normalmente cuando voy a una ciudad, pues ya me gusta saber en qué elementos me voy a mover: avión, coche, tren. Cuando llegue a esa ciudad que yo no tengo mi coche propio, ¿cómo me voy a poder conectar? Hay car sharing, hay Cabify, hay Uber. ¿Dónde me va a mover? ¿Cuánto tiempo me voy a necesitar? Todo esto ya lo planificamos porque nuestro tiempo es importante. También nos importa el precio, evidentemente, y ahora a través de estas apps globales de transporte
de gestión de movilidad, pues te pueden dar un precio para todos los transportes único y bueno, efectivamente el factor de sostenibilidad, ¿no? Y poco a poco la sostenibilidad pues es un factor que condiciona la toma de decisión a la hora de consumir la movilidad. Porque cada día las nuevas generaciones están más sensibilizadas en la sostenibilidad y para ellos va a ser un factor decisivo también. Prefiero moverme en un coche híbrido, prefiero moverme en un coche térmico de diésel. Pues será un factor de decisión a la hora de moverse. Y todo esto, pues como he comentado, es posible a este desarrollo tecnológico que estoy comentando, como las plataformas que se utilizan a través de las apps. Todas estas plataformas nos informan de combinaciones de viajes simplemente con dar un botón, con lo cual desde el sector del automóvil os digo que también las grandes marcas como Mercedes, como Toyota, como Volkswagen están trabajando en esta línea porque a ellos les interesa que las flotas que puede tener el Cabify o las flotas del car sharing que puedes conducir tú propio estén integradas en estas plataformas y de alguna forma estés utilizando el coche que ellos han montado o que han fabricado, ¿eh? Con lo cual, pues están muy interesadas en estar dentro de estas plataformas para tener esa combinación de viajes y se utilicen sus propios coches. Con el acceso a servicios de movilidad, como pongo ahí, pues los consumidores dependerán menos de sus coches. Evidentemente, los proveedores públicos y privados de servicios se beneficiarán porque la asignación y la gestión será más eficiente. Harán una gestión de la demanda de los viajes, cambiaremos el concepto, yo te hago viajes sobre demanda, no hago una oferta. Las autoridades locales se beneficiarán, lo hemos comentado, porque todo el tema de coche eléctrico, coche híbrido y todo el tema de tecnologías nos ayudarán a poder moverse mejor en los parkings y en las ciudades, y las empresas tendrán acceso a nuevos mercados y oportunidades para el desarrollo. Hago aquí dos preguntas de reflexión. ¿Cuáles son los factores clave para la movilidad integrada de éxito y cómo será el futuro? Pues el futuro, yo creo que el futuro está cercano y ya a estas dos reflexiones son las plataformas integradas de movilidad, donde nosotros a través de un clic podamos gestionar todos estos viajes. Como veis ahí, pues simplifican radicalmente la planificación de rutas, hacen que los viajes sean más eficientes y proporcionan soluciones altamente personalizadas. Y todo esto en nuestro sector pues es importante, porque nosotros queremos que utilicen coches para todo este desplazamiento. Entonces, fijaros aquí, os he puesto un ejemplo de todas aquellas plataformas IMP que hay en el mercado a día de hoy, donde ya veis que está Google, donde veis que está Ziptimapper, de tal forma que, bueno, pues si vosotros os descargáis una aplicación de estas, os podrán dar esta información. Detrás de estas plataformas está el sector del automóvil, porque les interesa, como he comentado, o nos interesa que utilicen nuestros coches. Hay una empresa en Madrid que es Taxis, que ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo se llama, que está detrás Mercedes y que tiene digitalizados, tiene sensorizados esos taxis y está continuamente captando los movimientos y las rutas. Esto les va a ayudar a definir en los coches nuevos qué tipo de sensórica necesitan y qué tipo de inteligencia artificial para esa movilidad dentro de la ciudad, mejorarla, y además están captando los datos de tráfico, de mantenimiento de coches, de qué problemas tienen los coches a la hora de conducir por la ciudad, que nos permite a través de esos datos mejorar el concepto y el diseño de los coches y los posibles mantenimientos.
¿Cuáles son los intereses de los players de este ecosistema? Bueno, pues las empresas privadas buscan aumentar sus bases de usuarios, evidentemente, ¿eh? Que son las que gestionan las aplicaciones. Los fabricantes de automóviles buscan capturar la mayor parte del mercado de uso compartido, que es lo que os he comentado yo anteriormente. Como el concepto va a cambiar de tener propiedad a compartir coches, pues evidentemente ellos quieren seguir vendiendo coches, con lo cual tienen que ir a conocer ese mercado de uso compartido y tienen que ir por esa vía de la conectividad y meter más tecnología dentro de los coches. Y aquí aparece un nuevo player, que son las grandes compañías tecnológicas que buscan ampliar y mejorar sus servicios de mapa y de posicionamiento, y por lo tanto les interesa, porque estos players venden movilidad a través de todos esos datos de mapas y de posicionamiento. Incluso muchas veces hoy en el sector decimos que los OEMs están metiendo mucha tecnología dentro de los coches y los Google de turno están haciendo coches. Entonces llegará un momento en el cual, pues cuando vayas a comprar un coche, ya no sabrás si es un coche hecho por Google o un coche hecho por Mercedes. Es muy, muy curioso despliegue o este movimiento de los OEMs hacia la tecnología y de las empresas tecnológicas hacia el sector de la movilidad y de los coches. Bueno, las IMP pues es un gran desafío. Hay un gran número de partes interesadas. Hay una complejidad alta porque hay varios tipos de plataformas y tecnologías y propuestas diferentes que yo creo que esto poco a poco pues irá habiendo fusión como en todas las empresas para que evidentemente no podemos, fijaros, con nosotros como usuarios de movilidad no, yo creo que no vamos a tener 7 o 8 apps que nos digan qué movilidad hay, ¿no? Cogeremos una, trabajaremos ese entorno, estaremos cómodos en él. Sin embargo, los coches tenemos, o los OEMs, pues tendrán que pensar con esas tecnologías estar dentro de todas. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que los coches se vayan vendiendo. Entonces yo necesito como coche productor de coches que estén dentro de todas las tecnologías. Y bueno, pues aquí comento también que pues, todo esto debe combinarse con un sofisticado análisis y recolección de datos, ¿vale? Para satisfacer a todos, ¿no? A los OEMs, a los usuarios, a los gestores de flotas, a los que hacen las apps, etcétera. Aquí tenéis un proceso muy sencillo de, utilizando una app de transporte, pues cómo se gestiona, ¿no? Pues eliges el modelo, personalizas el viaje, digamos que es el ajuste del viaje o de la customización de tu viaje. Luego tienes, una vez que has seleccionado eso, tienes el plan del viaje, ¿eh? De forma continuada. Puedes ir seleccionando diferentes rutas, visualizar la ruta y luego tienes la parte de pagar, ¿no? Digamos que esto en Uber no es tan global porque solo es la parte de coche, pero esto va funcionando más y más a la globalización de todas las movilidades, ¿no? Incluso yo tengo puesto ahí la movilidad a pie. Y aquí creo que este formato es interesante porque vemos todo lo que es la parte de Smart Mobility y Ecosystem, donde veis que hay varios actores donde tenéis aplicaciones móviles, proveedores de aplicaciones móviles, como puede ser Google, como puede ser Citymapper, donde ya veis que aparecen en la parte derecha los transportes públicos y los OEMs. Ya veis que ahí aparece BMW, que aparece Tesla, que aparece Mercedes. Luego está toda la parte de cobro, donde están las empresas de Visa, PayPal, Mastercard. Luego está la parte de mobile ticketing, donde está Siemens, que aquí es una de las plataformas que se tienen que juntar para poder hacer todo este tema del cobro.
Luego tenéis la parte del Traffic Flow Monitoring, que es toda la parte que nos ayuda a ver cómo van a ir, o sea, cómo voy captando en la ciudad y cómo va el flujo de tráfico y cómo lo voy a monitorizar para que me permita a mí pues, tener una movilidad más eficiente. Y todo lo que es la parte de tecnología, proveedor de tecnología, donde se soporta todas estas aplicaciones. Y luego, por una parte, la parte de conectividad, ¿no? Todas las empresas que van a trabajar en 5G y que saben que tienen que ir por ese camino y que tienen que desarrollar. O sea, yo creo que esta es una parte muy, esta transparencia es muy interesante, donde se ve todo el ecosistema y donde se ve todos los actores y donde aquí, pues depende de las empresas en qué sector se muevan, pues pueden ir a hablar con los OEMs, hablar con los Public Transporte, con los que hacen autobuses o con los ayuntamientos para gestionar esta parte, pueden ir a hablar con Visa, pueden ir a hablar con todas estas empresas para desarrollar esas aplicaciones o esos servicios que nos permitan tener un ecosistema de movilidad inteligente y eficiente. Y aquí un poco para finalizar este apartado, creo, pues deciros, oye, pues aquí hay un montón de actividades relacionadas con las Smart Cities. Aquí hay una startup que cierra una ronda de inversión de 750.000 euros porque quiere trabajar con todo este tema de movilidad. Hay vehículos autónomos y ver el impacto social. Bueno, hay una serie de elementos que podéis ver en esto de aquí arriba que pone movilidad conectada. Si os metéis en esa página web, pues veis muchas oportunidades que aparecen, que hay nuevas soluciones de seguridad, movilidad segura, sostenible en el contexto COVID, que os pueden dar una idea de por dónde va toda la línea de la movilidad. Juan Carlos, perdona, tenemos un Sí. par de preguntas, no sé si Ok, te va bien que las hagamos sí, sí, ahora. perfecto. Mira, nos preguntan, ¿hay señales de tráfico inteligentes? Igual que se intenta leer señales de red, ¿se podrían leer las señales de tráfico? A día de hoy no tengo constancia, no digo que no haya, pero evidentemente se podrían hacer señales de tráfico inteligentes. Los propios semáforos se pueden hacer inteligentes. O sea, pues, si tú metes IoT en función de la densidad de tráfico y en función de la conectividad entre los semáforos, pues se pueden hacer inteligentes. De hecho, muchas veces he pensado yo por las noches, cuando tú vas en Zaragoza a las 2 de la mañana, hay muchos semáforos que tienes que parar, un día normal, que tienes que parar y no hay nadie, no hay nadie en la carretera. Y sin embargo se te ponen amarillo, rojo, verde. Yo creo que eso se podía hacer mucho más inteligente, ¿eh? En el sentido de que se autogestionen ellos en función del nivel de tráfico que hay. Pues oye, pues ahora no hay tráfico, pues lo hago todo verde de tal forma que no esté parando cada 2 semáforos simplemente porque el semáforo se pone en rojo. Evidentemente eso tiene que evolucionar en esa línea. Vale, y la otra es, ¿hay motos autónomas, motos conectadas? Hay motos conectadas para movilidad, lo de ya motos autónomas no lo tengo tan claro que pueda haber. Más bien podría ser triciclos o cosas así, ¿no? O motos de 4 ruedas. De 2 ruedas no lo veo. Muy bien, gracias. Autónomas, ¿eh? Conectadas sí, autónomas. ¿Vale? Bueno, apartamos ahí la gestión de flotas de vehículos. Bueno, aquí os vuelvo a decir otro diagrama de flujo donde se puede detectar, pues es muy parecido al de infraestructuras, donde podéis ver la gestión de flotas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos el servicio de repostaje, el servicio de mantenimiento remoto, gestión de flota como servicios, proveedor de movilidad como servicios de datos, finanzas y seguros, ¿no? Aquí la mayoría de los elementos ya os he comentado, pero sí que me quiero quedar aquí como el servicio de mantenimiento remoto. Ya veis que hay un teléfono y a través de una propia app, pues yo podría hacer un servicio de mantenimiento remoto de todos los elementos de repostaje. Gestión de flotas como servicio, lo tenemos claro, va a ser un elemento en el cual cada día más los OEMs van a vender flotas a empresas, que hay una empresa que diga yo que voy a hacer car sharing, compro coches, los quiero digitalizados con estos elementos que me den la información que necesito, tanto a nivel interno para todo el tema de mantenibilidad, como todo el tema de control
de los coches, yo a uso a nivel externo, como tengo todo el tema de, oye, quiero saber si los coches han llegado a tiempo, qué nivel de retraso he tenido, qué nivel de servicio he dado a mis clientes, pues claro, si a mí me vienen a través de una app y me dicen que en 15 minutos va a llegar el coche y no llega, pues no me va a gustar. O si me dice que en tal parking tengo un coche aparcado que está cargado, pues cuando vaya al parking, que lo tengo a 20 metros para coger el coche, pues quiero que el coche esté cargado y aparcado. Entonces eso es importante, con lo cual esa gestión de flotas, por ahí yo lo veo también que hay mucha oportunidad de mejora y de negocio. Luego el servicio de datos, claro, si tú tienes coches de flotas que están dando datos, puedes vender datos a quien sea. Hay que ver el aspecto regulatorio, porque una cosa es que tú puedas vender datos del coche de movilidad o estás vendiendo datos de la persona que se mueve, por eso hay que marcarlo muy bien. Y luego todo el tema de finanzas y seguros, evidentemente los seguros cambiarán, ¿no? Entonces tú pagarás el seguro por kilómetro, por ejemplo. Claro, pues si yo tengo un coche por sharing que hace 20 kilómetros, pues le puedo decir a mi seguro, mira, yo te pago por 20 kilómetros. Si hace 2.000, pues te pago por 2.000. Y no como ahora, que pagas una tarifa plana, que digo yo, y a partir de ahí, pues andes o no andes, la tarifa es la que hay, ¿vale? Y también, hablando desde el aspecto de coches de autónomos, pues todo el tema de seguridad. Los seguros van a cambiar, seguro, conceptualmente van a cambiar. E incluso, fijaros lo que os digo, el coche compartido, pues igual dentro de ese coste, pues estás pagando la parte de seguro que estás utilizando. Yo pago por kilómetro y dentro de ese kilómetro está, como está el seguro, pues vas a utilizar 3 kilómetros, pues el seguro inmediatamente se da de alta o se da de baja. Evidentemente hay que conectarse con las empresas de seguros para, para hacer este tipo de actividades. Bueno, pues aquí tenéis una gestión de flotas, he puesto un ejemplo. Aquí tenéis, puede haber una empresa que se dedique a la gestión de flotas de coches eléctricos, bicicletas y patinetes, ¿vale? La misma empresa, porque te está dando una solución íntegra de movilidad. Ejemplo, llego a una ciudad grande, aparco el coche a las afueras, te doy el car sharing y luego te digo, vale, pues con el car sharing te digo que aparques aquí y luego una forma muy bonita de conocer la ciudad es con las bicicletas. Si te doy la movilidad ya con la bicicleta, pues perfecto, ¿no? Y estamos utilizando el coche con la información que tiene y estamos dando la movilidad adecuada para que el usuario de movilidad tenga una experiencia perfecta para pasear por la ciudad. Cosas que os comento aquí de la gestión de flotas para que tengáis una visión de ella es, oye, pues hay ahorro en comunicaciones, hay control de consumos, hay registro de vida de la actividad del vehículo, incluso te puede permitir a los vehículos, ¿no? Decir, oye, yo utilizo la actividad del vehículo, lo tengo aparcado aquí, pero ahora veo que aquí no hay mucho trabajo, lo muevo a este otro sitio, veo que la actividad que me demandan es esto, igual he comprado unos vehículos o he fabricado unos vehículos para un uso diferente al que es necesario, los OEMs tienen que redefinir ese tipo de vehículos, el tamaño del vehículo que necesito, la batería, o sea, todas esas informaciones también nos van a servir a nosotros desde el sector del automóvil a redefinir nuestros productos en base al uso del coche. Mejoran la planificación del negocio, evidentemente, toda esta información, análisis de velocidad, vinculación automática de las aplicaciones con gestión de la empresa. Esto ya es más conectar todo ese flujo de información, como lo conecto a mi ERP para hacer una gestión adecuada de facturación, de mantenimiento, de servicio, etcétera. Todo el tema de gestión de rutas, reducción de todas aquellas horas improductivas que tenemos en el coche, pago por horas realmente utilizadas o trabajadas, control exhaustivo de las visitas a los puntos de trabajo. Yo sé si imaginaros, yo tengo una gestión de flotas, soy un OEM que acabarán gestionando flotas ellos, pues tengo una gestión de flotas de un coche, pues lo que haré es ver si cuando ha cogido el coche una persona, yo he validado que iban a ser 15 minutos de viaje, pues han sido 15 minutos o han sido 17, porque han sido 17, que es lo que ha pasado, ha sido un problema del conductor, el coche es autónomo o no es autónomo, y en función de eso yo iré tomando decisiones. Todo el tema de seguridad y herramientas de gestión administrativa dentro de la flota.
Y ya algún elemento más que quiero comentar aquí por acabar este apartado de la gestión de flotas es, pues, bueno, tienes localizado todos los coches en tiempo real, con lo cual los OEMs pues saben dónde tienen los coches, que es un elemento muy importante. Si eres dentro del fabricante de coches, necesitas como un modelo paralelo que has generado, necesitas saber dónde tienes los coches en tiempo real. ¿Para qué? Para poder actuar con rapidez en caso de cualquier incidencia. Este tipo de tecnología, con este tipo de gestión de las flotas, pues promueve un entorno seguro y un transporte sostenible. Es uno de los factores que he comentado al principio, ¿no? Queremos hacer coches y uno de los aspectos es que queremos que nos quiten el estigma de que somos creadores de CO2 o de carbono. Luego también tendremos un volumen de datos grande para la operativa del día a día y tanto para la mejora de la movilidad como servicio de usuario, así como para la modificación o rediseño del concepto coche actual para la movilidad. Esos datos también los podemos utilizar en interno. Con toda esta información, pues identificaremos aquellas áreas menos eficientes y nos anticiparemos al mantenimiento del vehículo. Otro ejemplo, ¿no? Oye, pues si cuando yo tengo un coche de flota continuamente se me está rompiendo esta parte, oye, pues tendré que rediseñar esa parte para ver una mejora, porque si se me rompe esa parte, la experiencia de usuario no va a ser. Pues cuando le tenga la marca X, pues diré, esos coches me están dando muchos problemas, voy a coger de la marca Y. Que también nos ayuda al sector a redefinir una vez más los coches y los conceptos, ¿no? Y desde el punto de vista de conducción, pues promoveremos una conducción más eficiente y segura. Y estableceremos pues unas bases pues, de conducción más segura, ¿no? Entonces, he gestionado aquí o he intentado unir todo lo que es la gestión de flotas con todo lo que es la parte tecnológica para que veáis que al sector nos afecta mucho para diseños de nuevos conceptos, para el sector crear nuevos modelos de negocio, que no es el propio coche, sino que van todos los servicios asociados al coche, y para rediseñar los coches de tal forma, coches o partes de los coches de tal forma que nosotros seamos bastante fiables a la hora de que un coche lo utilicen muchas personas, porque también tenemos con la conciencia, como este coche le he utilizado yo, pues yo sé qué es lo que le pasa, qué fallos tiene, cómo le tengo que llevar o qué tengo que cuidar. Pero cuando hay un coche que lo utilizan muchas personas, cada conductor conduce de una manera diferente y la utilización y el uso del coche es diferente. Vale. ¿Qué elementos o qué empresas de gestión de flotas pues hay? Pues tenéis aquí. Detrás de estas, como vais a ver, pues hay algunas que están detrás, pues las empresas del sector del automóvil, ¿no? El grupo PSA, fabricante de coches, pues ya tiene su servicio de car sharing en Madrid y acaba de lanzar otro nuevo concepto, el Free to Move Rent, de tal forma que es un servicio de alquiler de vehículos de sus marcas, es lo que os decía, como yo estoy gestionando la parte tecnológica, pues ya ahora vas a utilizar mis marcas porque estoy dando ese servicio en España, el Free to Move Rent, que funcionará 100% digital y cuyos automóviles podrás recoger en algunos concesionarios de las marcas del grupo. Fijaros, ¿qué significa esto? Que aquellas empresas que solo se dedican al alquiler de coches, como no se espabilen, desaparecerán porque los propios fabricantes están empezando a generar esos nuevos modelos de negocio con estas tecnologías. Fijaros qué cambio de concepto. Antes era el coche, va al concesionario, se vende y me olvido. Ahora no. Ahora cojo, hago el coche, lo lleno de tecnología, lo pongo en el mercado y vendo el servicio del coche porque sé que hay un concepto de utilización más que de posesión de coche propio, con lo cual nuestro sector ha cambiado radical.
Otro ejemplo, el Grupo Toyota ha creado una nueva marca que unirá todos sus servicios de movilidad en Europa. Denominada Quinto, ofrecerá servicios no solo a los particulares, sino a empresas e incluso a ciudades. Fijaros qué concepto, ¿no? Llegará Toyota y llegará al Ayuntamiento de Zaragoza y dirá, yo te ofrezco este servicio de movilidad, evidentemente con mis coches. Si yo te estoy vendiendo, por ejemplo, a los taxis, les estoy vendiendo coches Toyota híbridos, pues ya está dando todo este servicio plus. ¿eh? Y la idea de la multinacional nipona es tener una compañía de movilidad que ofrezca no solo transporte, sino servicios. ¿eh? Concepto radical, disruptivo totalmente de lo que hacemos hasta ahora. Aquí va un poco la gestión de flotas, servicio de repostaje con todo el tema de IoT, con el tema de Industria 4.0. Bueno, os he hablado del mantenimiento inteligente. El vehículo produce multitud de datos sobre infraestructura, donde se carga, información del tráfico, reparación, desgaste de componentes, seguridad, confort del conductor, accesibilidad de uso, servicios personalizados, consumos, emisiones. O sea, es que de alguna forma esto ya está aquí, y esto va a mejorar todo lo que es el concepto de gestión de flotas para que esas flotas estén operativas en el momento adecuado, en ese sitio justo, para que la experiencia de usuario sea óptima. Vuelvo aquí, gestión de flotas como servicios. Aquí yo pongo Uber y Car Sharing, o podría haber puesto Cabify, pues lo mismo, ¿no? Al final es la gestión de los datos, aplicamos IoT, aplicamos un software, enviamos datos y todo lo que os he comentado antes, y todo lo vemos en una app. Pues proveedor de movilidad, pues ya veis, hay unos operadores de movilidad, que puede ser taxis, bicicletas, coches, trenes, etcétera. Hay una transmisión de datos, va a unos proveedores de datos. Estos proveedores de datos dan transmisión de información y a través de el Move, pues que es una plataforma, pues yo tengo el servicio al usuario final, ¿no? Aquí es un poco más de lo mismo, ya os he comentado todo el tema de finanzas, va a cambiar el concepto de finanzas y seguros, y casi seguro que como lo vean los OEMs, pues cuando tengamos este tipo de conceptos, ahora estamos hablando de la movilidad, pues luego ellos mismos generarán empresas de seguros porque conocerán sus coches, conocerán su tecnología y generarán ellos mismos los seguros y generarán un nuevo modelo de tal forma que toda la cadena de valor, desde la parte fabricación hasta la parte final de usuarios, servicios y postventa, pues será controlado por ellos a través de los datos. Hasta aquí he acabado la parte de gestión de flotas, que creo que era interesante para ver un poco ese concepto disruptivo del sector del automóvil. ¿Y hay alguna pregunta, Marta? Ay, que tenía el micro apagado. No, de momento no hay ninguna pregunta. Vale, gracias. Nada. Y bueno, vehículos autónomos. Aquí, con respecto a los vehículos autónomos, pues ya veis que hay diferentes niveles de autonomía de un coche. Pues está desde el nivel de autonomía 0 al nivel de autonomía 5. Aquellos que no sois del sector, pues va desde 0, que es el antiguo, que solo conducía el conductor, ese era el que era el dueño del coche. Luego va evolucionando, ya empieza a haber asistentes de conducción. En los coches ya incluyen sistemas de crucero, tecnologías para mantener, con lo cual desde el sector ya se va integrando la tecnología. Luego hay una parte de conducción semiautónoma. El usuario puede levantar las manos del volante, pero debe permanecer alerta. Digamos que ahora la mayoría de los coches normales, los de alta gama, ya están en el 2 o muchos o algunos en el 3, pero los de no alta gama pues están con asistente de conducción, ¿no? Luego, autonomía controlada, en el punto 3, pues puede circular de forma autónoma en entornos controlados, autopistas. Claro, para eso las autopistas también tienen que estar sensorizadas. Es importante también que esa parte de infraestructura pues tengamos esa sensorización para que el coche pueda compartir. Oye, ¿cómo son las curvas? Me estoy saliendo de la carretera, va a haber un peaje. O sea, todas esas cosas son necesarias. Hay una desviación, ha habido un accidente, leo el letrero de velocidad máxima. Todos estos conceptos, ¿vale? Luego está el alto nivel de autonomía, pueden circular sin supervisión en áreas donde el coche tenga toda la información.
Y luego la autonomía total es, pues la conducción autónoma es completa, ¿no? Entonces esto va evolucionando de menos a más. Os he dicho antes que creo que en el 2040, 2050 el objetivo es que los coches sean autónomos, ¿no? Bueno, en el 2060. Ya veis que en el 2020 pues vehículos tendrán... muchos coches ya tienen conexión a Internet, es un servicio que da el cliente, que da la empresa, el OEM. El OEM, si tú vas a un concesionario, pues hay muchos vehículos que tú pagas un plus anual y te conectas y estás conectado a Internet. Al menos un tercio de todos los datos se gestionarán desde la nube en el 2030, en el 2040 el número total de coches en propiedad será menor que el de hoy. Ya hemos pasado ese cambio generacional, estos 20 años, donde la gente de 16 años ya está viviendo todas las tecnologías, la gente de 10 años está viviendo todas las tecnologías y vivirá en el coche compartido de otra forma a lo que vivimos nosotros actualmente. Un montón de personas residirán en las ciudades, el doble que ahora. Necesitaremos una gestión de movilidad. Estamos hablando a 20 años vista, estamos empezando a hablar hoy de movilidad, pero yo creo que esto se irá acelerando, y de todas formas del 2020 al 2030 parece que no, pero enseguida pasará. En el 2050 todos los fabricantes de automóviles ofrecerán modelos autónomos de nivel 5, casi autónomos. Y en el 2060 pues el 95% de los coches que se pongan a la venta pues serán autónomos. Esto es un poco la evolución para tratar gestionado con el tema de movilidad. Comentaros aquí que desde el aspecto de la industria, de alguna forma yo diría que ya tenemos coches autónomos. Hay unos elementos, como ha comentado Alberto en la introducción, que se llaman los AGVs, los Automated Guided Vehicles, que trabajan en nuestras fábricas y ya son autónomos. Ya tienen su conectividad, ya saben gestionar el tráfico entre ellos porque se hablan entre ellos, ya saben cuándo uno tiene que parar, digamos, ceder el paso a otro para que no chocarse, ya saben comunicarse con los elementos del entorno que son las máquinas, porque ellos van a recoger los productos terminados y los trasladan de un punto de la fábrica a otro, que suele ser el almacén de producto terminado. Entonces, nosotros estos vehículos autónomos, digamos, yo en la fábrica tengo una pequeña ciudad, que digo, ¿no? Nosotros también, desde el aspecto humano, tenemos que saber movernos con ellos, les tenemos que ceder el paso, en ciertos casos tenemos pintados pasos de cebra, o sea, en nuestro caso el concepto de movilidad autónoma pues ya lo tenemos y tenemos las comunicaciones, pues los coches ya son autónomos, programándoles ya saben lo que hacen, se manejan a través de unos sistemas no tan evolucionados como los que puede haber en el entorno, no necesitamos de momento un 5G, pero sí que tenemos este tipo de tecnología incorporada, ¿vale? O sea, que lo que vivimos dentro de la fábrica, para nosotros como sector, no va a ser muy disruptivo en el sentido de vivirlo fuera a la hora de decir, oye, pues me voy a montar en un coche semiautónomo, ¿no? Yo encantado de la vida que los coches sean semiautónomos. Y esto es para que veáis un pequeño detalle de cómo ha evolucionado las cosas, de cómo eran los coches de 1980, donde el conductor era el que dominaba todo el entorno, y debía estar 100% atento, agarrado con las manos al volante, y cómo entendemos que puede ser en el 2030-2040, ¿no? Donde el conductor, pues de alguna forma, el coche ya le lleva y el conductor puede hacer otro tipo de funciones. Como puede ir leyendo un libro, como puede trabajar, como puede ver una película, como puede, no sé, lo que vosotros podáis pensar, ¿vale? Esta transparencia también es muy interesante porque ya veis cómo todos los coches, y para eso necesitamos acción, están continuamente preguntando y analizando el entorno que tienen para tomar decisiones. Estas son las herramientas necesarias del vehículo autónomo. Entonces aquí pues se puede meter todo tipo de sensorización, que ya tienen mucha. Ahora tenemos los asistentes de parking, las cámaras, etcétera, y luego tenemos toda la parte de comunicación, donde está la comunicación tuya y la comunicación entre coches. Aquí también hay un factor
que es importante tener en cuenta y que desde el sector y desde otros ámbitos y estamentos regulatorios deben tener en cuenta, que es todo el tema de la seguridad o la ciberseguridad, ¿no? O sea, aquí qué pasa, porque todos estos datos están, si se me permite la expresión, volando por el aire, y habrá alguien que los querrá captar de forma no legal, si se me permite la expresión. Entonces, eso es un elemento que todavía hay que contemplar. Bueno, y como comentaros aquí cómo debería ser un vehículo conectado, pues ya veis, la revolución más inmediata es la relacionada con la conectividad. Tenemos una 100% de conectividad a 10-15 años, 2030-2040. Y fijaros la cantidad de información que van a mandar los coches, los 10 millones de automóviles con sensores para el sistema de ayuda a la conducción que circulan por nuestras carreteras en 2025 generarán todo ese tráfico de datos, que eso es una barbaridad, ¿eh? Fijaros aquí una cámara frontal, 20 megabytes, son sensores radar delantero que se necesita para el tema de seguridad y no chocar con la gente, sensores de choque, sensores de radar trasero, etcétera. O sea, la verdad es que va a haber un tráfico rodado de datos muy grande, y por eso es necesario el tema del 5G. Y yo no sé si cuando todo esté actualizado, entiendo yo que las empresas de comunicaciones tendrán que ir pensando en una nueva tecnología para todo este tráfico de datos. Porque hablamos de 10 millones de automóviles, pero en Europa hay más de 10 millones de automóviles, ¿eh? ¿Cuáles son los principales retos? Pues determinar y regular la propiedad de los datos. Un 90% de los conductores consideran que los datos del vehículo, lugares donde ha estado, cómo se conduce, etcétera, etcétera, son propiedad de los propios conductores. Pero eso hay que regularlo, porque luego están los OEMs que dirán el coche es mío, aquellos que tienen coche compartido, pues ahí hay un pequeño vacío que hay que gestionar, y luego garantizar la seguridad y privacidad de los datos, ¿no? Las 4 mayores preocupaciones del consumidor son la publicación de información privada, el uso comercial de los datos, ataques informáticos y seguimiento del vehículo. Imaginaros, ¿no?, que falla un día el sistema y el vehículo es autónomo y se cae, si se me permite la expresión, la red, ¿no?, como estamos acostumbrados. Pues a ver cómo gestionamos eso. Si tengo un ataque informático que no tengo bien la seguridad controlada, y en vez de ir a donde yo quiero, me manda el coche y me lleva donde el coche dice, pues tenemos otro problema, ¿eh? Si me hacen seguimiento del vehículo por lo que sea de forma ilegal, pues tenemos otro problema. Entonces es importante determinar la propiedad de los datos y la seguridad y privacidad de los mismos. ¿Qué beneficios nos da el coche autónomo? Pues nos da unos beneficios en impactos sociales importantes, ¿no? Las personas dedicarán su tiempo dentro del vehículo. Trabajar, ocio, lo que queráis. Habrá más espacio en el interior, sin duda. El permiso de conducir ya no será necesario. Algunos pues tendrán suerte de no hacer exámenes. Los niños y ancianos tendrán la oportunidad de viajar solos. Nunca habíamos pensado en esto, ¿no? Mis padres son mayores, les han quitado el carnet porque ella es mayor, y ahora, pues mira, si tuviera un coche autónomo le llevaría y sería independiente y podría tener más movilidad propia, ¿no? Nuestra jornada laboral puede empezar al momento de entrar en el vehículo. Imaginaros en esas ciudades como Madrid, ¿no?, en las cuales la gente se pasa 1 hora, o Barcelona. Pues si en esa hora que te estás moviendo a la oficina ya estás trabajando, podrás salir 1 hora antes porque ya estás trabajando, partiendo de la base que ahora con el nuevo concepto COVID el tema del teletrabajo ha dado un giro importante, ¿no? Las empresas que basan sus servicios en ofrecer a conductores deben transformarse, cambiar su actividad para seguir teniendo relevancia. Por ejemplo, los taxistas, ¿no? El sector del taxis tiene que replanteárselo bastante. O sea, yo cuando tenían esas problemáticas de los VTC, el Cabify o el Uber, yo decía, creo que están pensando en corto plazo. Si yo, como estoy en el sector, ya estamos pensando en el coche autónomo, en 15 años, si tenemos coches autónomos, los taxistas tendrán que pensar en no sé qué.
Impactos sociales, pues el concepto de alquiler de automóviles pues cambiará, os lo hemos explicado antes, ¿no? Las propias empresas constructoras de coches ya hacen alquiler de automóviles a través de sus apps para utilizar sus coches. Tampoco habrá la necesidad de seguro de vehículos. Bueno, esto habrá que matizar. Las carreteras serán más seguras, menos congestionadas, esto está claro, y las personas ya no tendrán una lucha permanente por estacionar los vehículos, porque se va a redefinir este concepto de parkings dentro de las ciudades y habrá una reducción del tiempo de desplazamientos. Todos estos impactos sociales pues, son importantes, ¿no? Fijaros el concepto del self-driving en la parte izquierda. El coche está monitorizando continuamente los coches que tiene delante, está conectado al mundo y fijaros la parte derecha, ¿no? Qué tranquilidad, con qué tranquilidad está viajando esa pareja en un coche autónomo. Esto es el futuro de dentro de 15, 18 o 20 años. Hemos hablado de los impactos sociales y ahora hablamos desde la seguridad, ¿no? De la visión de la seguridad. Evidentemente los coches autónomos no serán susceptibles de cometer errores humanos, eso sin duda. Se eliminarán accidentes debido al abuso del alcohol, exceso de velocidad y distracción. Se estima que los automóviles salvarán más de 1 millón de vidas. No en España solo, evidentemente. La reducción de estos accidentes y por siguiente de lesiones podría generar un importante ahorro y un mejor recursos. O sea, indirectamente, como no va a haber accidentes, o habrá menos, o menos importantes, porque sí que también van a hacer una cosa los coches, es que cuando van a ser tan autónomos que cuando tengan un coche delante no van a controlar qué velocidad tiene el coche delante, van a controlar su distancia de frenado y no habrá accidentes tan problemáticos. Eso también lo tengo claro. Pues habrá menos lesiones de médula, habrá menos... la gente que tiene esas lesiones pues no necesitará ir a esos sitios, ¿no? De atención médica. Se podrán utilizar materiales menos densos, fibra de vidrio, y además pues tiene un gran valor la seguridad para los fabricantes de automóviles, ya que genera mayor confianza en viajar en ellos, ¿no? Con lo cual pues se podrán aumentar las ventas. Y aquí quiero exponer esta gráfica, me pareció muy interesante para que vierais un poco cómo un coche autónomo va a cambiar todo lo que es la parte de abajo, lo que es, digamos, lo que es el cockpit, donde está toda la información del coche. Ya veis que es totalmente diferente, donde tiene un ordenador central. Algún Tesla ya lo tiene, pero es porque es eléctrico. Y donde están bien monitorizando continuamente todas las personas y donde tiene el triangulito de peligro, ¿no? Tengo un coche, 2 coches a la izquierda, tengo una persona que está pasando a la derecha, estoy monitorizando los semáforos, estoy monitorizando cómo tengo que hacer las curvas la derecha a la izquierda. O sea, fijaros qué grado de control tiene el coche de toda la ciudad, ¿no? Mira, todas las señales y personas y movimientos. Vale. Y desde el punto de vista de nuestras ciudades, pues también genera unas mejoras, ¿no? Y unos beneficios. Los coches autónomos esperamos que reduzca la cantidad de automóviles que circulan por las ciudades. Con esto hay muchos espacios que dentro de la ciudad serán utilizados para otros conceptos, para moverse en bicicleta, para redefinir espacios verdes, lo que fuere. Con la llegada de los vehículos autónomos, el uso del vehículo como propiedad individual permutará, eso está claro, que ya no es necesario tener carné, no es necesario, pues pago por uso y ya está. Y los automóviles serán mayoritariamente propiedad de grandes flotas que ofrezcan sus servicios. Por eso, desde el sector del automóvil, los grandes fabricantes ya están teniendo esa visión disruptiva de servicios de movilidad, como os he explicado previamente. Más espacio en nuestras ciudades. Aquí ya veis cómo van controlándose las distancias. Y bueno, y por último, evidentemente, el medio ambiente, ¿no? Para que sean sostenibles. Ya hemos dicho que desde el sector estamos preocupados. Bueno, pues esta tendencia es, oye, pues tenderán a ser 100% eléctricos, con lo cual todo lo que es la parte de carbono, huella de carbono, desde el aspecto de movilidad se elimina. Los transportes basados en consumibles fósiles se sustituirán y se reducirá el nocivo efecto del calentamiento global.